Bueno, muy buenas tardes a Mauri. Gracias, un saludo. Para todos los oyentes, nos encontramos con Carlos Amaury Chamorro. Él es periodista, tiene un magíster de comunicación en la Universidad de Barcelona. Eso. Además es asesor político, ha sido asesor político de varios gobiernos y varias campañas en América Latina. Así es. Muy conocido también por sus artículos de opinión en muchas revistas y periódicos también. Y pues con él queremos, aprovechando la visita en Bruselas, queremos hablar sobre esa situación que pasa en América Latina. En América Latina, pues este 2021 y 2022 hay una agenda bastante cargada de elecciones muy importantes. Vemos como en este 2021 se dieron las elecciones de Bolivia, donde pues, fue elegido el economista Luis Arce. También en el Ecuador se dio la elección presidencial, donde fue elegido el vaquero Guillermo Lasso. Recientemente también en Perú se dieron las elecciones donde también fue elegido el profesor Castillo. Sobre toda esta situación de América Latina, toda esta agenda que se viene presentando, una agenda electoral, pero también una agenda que impulsa hacia cambios bastante importantes en ese péndulo político que hay en América Latina. ¿Cuál es el análisis que podríamos hacer o que tú harías de este panorama en América Latina? Bueno, antes, gracias por la invitación. Para mí es un honor poder estar aquí contigo. Ya después de tanto tiempo sobrevivimos al COVID y un gran abrazo a toda la comunidad latina aquí de Bélgica y de toda Europa. Yo no creo en la teoría del péndulo. Yo creo que el progresismo latinoamericano en este momento demostró que eso de que la sociedad se derechiza un poco y después se va a la izquierda nuevamente, no ocurrió. Yo creo que las victorias electorales se dan en América Latina favorables a la derecha dentro de un contexto de persecución política a través de los medios de comunicación, a través de la justicia. En nuestro continente, las instituciones, el Poder Judicial es absolutamente cooptado, fue cooptado por los sectores de derecha, demostrando que los procesos de izquierda que gobernaron desde la llegada del presidente Chávez en el 98 no lograron profundizar un cambio que permitiera que la voluntad popular se sobreponga a cualquier interés privado de cualquier sector político, inclusive de la izquierda. Pero la manipulación del sistema judicial demostró que no fue tan así. Entonces, tenemos ejemplos claros. Rafael Correa no pudo participar de las elecciones presidenciales ahora en 2021. Presidente Lula no pudo participar de la elección porque estaba detenido. Hubo una persecución bárbara contra Cristina Kirchner. Marco Enrique Jominami también en Chile también fue perseguido durante mucho tiempo. Gustavo Petro, con todos los procesos que tiene en Chile, en Colombia estamos hablando debe tener casi 100 causas abiertas en su contra para intentar inhabilitarlo. O sea, hay una sistemática utilización del sistema judicial en las empresas de comunicación, lo que forza a que la opinión pública de alguna manera, en algunos casos, permita abusos de la justicia, porque creen que es hacer justicia. Muchos, durante la destitución de la presidenta Dilma, gran parte de la población que en este momento va a votar por el presidente Lula para las elecciones del próximo año, en aquel entonces apoyaba la destitución de la presidenta Dilma. La destitución, el proceso per se, tanto político como jurídico, eran absolutamente inconstitucionales, que inclusive se lo reconoce después. Y lo segundo, había una manipulación por parte de la opinión pública que acechaba a la presidenta Dilma, dando un sentido que era un gobierno muy corrupto, inepto y que al final había que destituirla, independiente de que si era legal o no era legal. Y ahora, y fruto de eso es Bolsonaro, un fascista, un asesino, genocida, que está en la presidencia de la República de Brasil. Entonces, la sociedad, de alguna manera, aquellos que fueron gobernados por las izquierdas de nuestro continente, no es que se hicieron de derecha,
es que en algún determinado momento hubo un proceso de persecución tal hacia esos gobiernos que la opinión pública acabó aceptando vivir bajo gobiernos de derecha. Por ejemplo, el caso de Argentina, gana Macri, la próxima elección arrasa Alberto Fernández. Áñez da un golpe de Estado en Bolivia, vuelve la izquierda con Lucho Arce. Entonces, no creo en eso, en la teoría del péndulo realmente. Yo creo que hay un proceso de manipulación y de hostigamiento de la opinión pública, de vulneración de los procesos democráticos, que acaba permitiendo que las derechas vuelvan al continente por la vía democrática o no democrática. Buscar nuevos líderes hacia esos procesos que se han dado en América Latina y que digámoslo así, esas campañas sucias que se han hecho por parte de la derecha y también con participación exterior, han sacado a líderes como Evo Morales, pero sin embargo, pues ha sido reemplazado y pues con un efecto bastante positivo. Lo mismo ha pasado en Argentina con el kirchnerismo, que pues eligen otra persona para seguir este proceso. Estos cambios, ¿hasta qué punto son positivos y hasta qué punto pues pueden ser el continuismo de estos procesos? Yo creo que es una obligatoriedad, ¿no? Eso no se puede hablar de la izquierda tiene la obligación de formar cuadros constantemente, de tener una base de militancia que permita la formación política y a su vez la formación de cuadros para poder darle continuidad a un proceso que no se acaba cuando se gana una elección. En realidad yo creo que algunos procesos han sido más eficientes y otros menos eficientes en eso. Un proceso muy eficiente, no sé si es el término, pero un proceso que ha generado un gran volumen de liderazgos que podrían asumir, un gran volumen de cuadros que podrían asumir el liderazgo en un proceso político. Tenemos como ejemplo Venezuela, tenemos Argentina, Bolivia también, Brasil de alguna cierta forma, pero algunos otros países, yo creo que Ecuador no lo ha logrado, Colombia aún no lo ha logrado, Chile tampoco, pese que ahora Boric lidera las encuestas para la presidencia de la República, muy joven, pero no hay un proceso de formación propiamente dicha que busque, en el caso que falte Boric, entonces tenemos 4 opciones más que tienen capacidad de diálogo con la ciudadanía, que están dispuestos a dar su vida a un proceso de izquierdas que sabemos que puede costar realmente la vida de aquellos que lo lideren. Entonces es indispensable porque los cambios que necesita América Latina, yo he hablado con algunos especialistas, inclusive en París, acabo de llegar de París, ya no se usa tanto el término del desarrollo, ¿no? El desarrollo bajo la visión eurocentrista por los problemas del calentamiento global y los problemas energéticos que vive ya no pueden ser más, ya no se puede más hablar sobre el tema de desarrollo como lo conocemos clásico, o sea, entonces no podemos decir que somos países en vías de desarrollo, no deberíamos. Este proceso para que disminuyamos las brechas, para que la gente que no tiene agua potable, la gente que no tiene qué comer en este momento en el continente, en pleno siglo XXI, para que tenga acceso a los derechos, eso va a demorar décadas. Para eso necesitamos centenas de líderes en cada uno de los países que tengan la capacidad de llevar adelante ese proceso. Y las izquierdas, en su gran mayoría, yo creo que se han equivocado, no han hecho ese trabajo. Y ese es un problema muy grave, porque no te permite tener continuidad, no te permite dar continuidad porque necesitas en medio de un proceso de esto ganar elecciones. A cada 4 años, 5 o 6 años, dependiendo del país, hay un bache, ¿no? Hay un hueco donde es independiente del proceso, para todo vamos a elecciones. En las democracias liberales burguesas eso es obligatorio y nosotros vivimos ahí entonces un momento de que en muchos casos hay que sustituir ese líder que tiene un apoyo popular por alguien, como el caso de Brasil. Lula se reelige, tenía 90% de aprobación cuando termina su gobierno, pero él no podía continuar, entonces decidió por la presidenta Dilma Rousseff, en ese entonces ministra de la Casa Civil. Y ahí fue Dilma, gana la elección, se reelige y sufre un golpe de Estado. Nosotros debemos entender eso de una manera también autocrítica, ¿no? O sea, no son todos los procesos que han logrado hacer eso y hay que hacer una corrección inmediata porque cada vez más las nuevas generaciones se desapegan de ese progresismo que en el caso de América Latina generó una mejora
en la situación económica de 100 millones de personas. O sea, hubo un crecimiento sensible del volumen de personas que salieron de la pobreza a ir a clase media, que por primera vez en 100 años esas familias pudieron estudiar, tener un hijo o alguien que estuviera ingresado por primera vez en una universidad. Eso es una conquista, pero ya también tenemos retroceso. En Argentina volvió Macri, hubo un golpe de Estado en Brasil, hubo un golpe de Estado también en Bolivia, en el Ecuador ganó Lasso, en Chile ganó Piñera, le ganó a la izquierda en la última elección. Entonces hay una necesidad de tener una capacidad no solo de generar liderazgos, pero también de organización de base que te permita ganar esas elecciones, pero no solo ganar elecciones, sino darle continuidad a un proyecto político. Porque en el caso de Ecuador se ganó con Lasso y mira, se ganó con Lenín Moreno y mira todo lo que ocurrió. O sea, gana la izquierda en el Ecuador, gana la presidencia de la República y gana la mayoría en la Asamblea. Y una semana después de la victoria se volteó el presidente y de los 70 y pocos asambleístas se voltean 50. O sea, obviamente es una profunda crisis política, estructural de partido, en la concepción clásica de movimiento de un partido, que tiene que ser corregida. En el caso de Colombia no existe un partido, ¿no? La Colombia humana recién está naciendo ahora, probablemente consiga la personería jurídica. Gustavo Petro tiene un apoyo popular impresionante, impresionante, o sea, es a lo Gaitán, pero no tiene una estructura organizativa, territorial que permita también disputar las alcaldías, disputar las gobernaciones, ganar las asambleas departamentales, y lo que si él no gana, también gobernar se le va a hacer muy difícil. Entonces hay que tener una visión un poco más holística. Ganar la elección es apenas un pasito, muy importante, pero es apenas un pasito que tiene que la izquierda tener en consideración en relación a todo lo que implica realmente implementar un proyecto de cambio estructural de la situación económica y social de nuestro continente, ¿no? En Perú se dieron elecciones presidenciales donde hubo prácticamente un empate técnico entre los dos candidatos en segunda vuelta, como fue el profesor Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Hubo bastante presión por parte de la derecha peruana y latinoamericana para que Castillo no fuera reconocido presidente. Pasaron más de un mes. Más de un mes en que él ganó y no le querían dar la victoria. En ese limbo que claro. Tuvo que hacer. Yo pienso de que Castillo, para poder tener este reconocimiento, tuvo que hacer bastantes concesiones. ¿Cómo ve usted el gobierno de Castillo en este momento? Bueno, yo tuve la oportunidad de estar en la segunda vuelta trabajando con el profe, colaborando con el profe en Perú. Perú es un país, junto con Colombia, era el último país que la izquierda no había gobernado, ¿no? Hay que entender el contexto. Hizo un empate técnico, pero en realidad PPK también le ganó a Keiko por casi la misma votación que le gana el profe. Es un poco más de 40.000 votos. Pero el Perú, existen dos Perús, ¿no? Existe Lima, que no es Perú, y existe Perú. Hay una distancia enorme del punto de vista económico, social, político, histórico, de lo que representa Lima, de esos 8 millones de peruanos que viven en Lima y Callao, con el resto del país. Tanto es así que fuera de Lima, el profe Castillo, algunas ciudades como Arequipa, algunas regiones como Arequipa, como Cusco, tuvo 98% de la votación. Yo nunca había visto, yo trabajo con elecciones desde hace mucho tiempo, yo nunca había visto a alguien que andara no en una o dos ciudades, de repente, no, es que él es de ahí, no, estamos hablando todo el entorno de Lima, andino, arrasó, pero una victoria muy contundente que le permite contrarrestar ese peso de Lima. El profe Castillo es un hombre que viene del campo, del páramo, que vive en una casa de barro con piso de tierra, con cuis, un criadero de cuis dentro de su sala, sin energía eléctrica, sin agua, para ganar la presidencia de la República, sin apoyo económico, sin nada, con el poder popular, literal. Hizo un trabajo de mucho tiempo de puerta a puerta y un trabajo de organización de base, líder sindical, fue presidente del sindicato de los maestros de Perú. Y se recorrió todo el Perú, casa por casa, chocita por chocita, a saludar, a presentarse, a hablar, a conversar, a escuchar principalmente, lo que le permite llevar a la segunda vuelta. Pero también él llega a la segunda vuelta inclusive ya teniendo apoyo de ciertos sectores de la izquierda peruana, una izquierda medio híbrida,
para no decir otra cosa, y también de algunos sectores de la derecha peruana, la derecha antifujimorista, ¿no? El antifujimorismo fue el gran vencedor de esta elección, es el gran vencedor de las 3 últimas elecciones presidenciales en el Perú. Las personas votaban contra Fujimori, contra Keiko Fujimori, independiente de quién fuera el candidato. En una segunda vuelta eso ocurre. Probablemente yo creo que la situación podría haber sido distinta si no hubiera sido Keiko en la segunda vuelta en contra del profe. Si hubiera sido de Soto, yo creo que la situación se podría haber volteado el resultado. Pero gobernar en Perú, teniendo el odio expreso de las Fuerzas Armadas al profesor, al Partido Perú Libre, a los miembros del partido, teniendo una élite violenta, agresiva, asesina, ese sí asesina, ¿no? Ahí el fujimorismo, sabemos, con las relaciones, con los vínculos con el narcotráfico. Y el profe gana con el sindicato y con el poder popular, pero la constitución geográfica también del Perú no es como Ecuador, que de repente en una horita se toman Quito, o sea, para tomarse Lima, salir de Cajamarca o de Cusco, o sea, ahí son 10 horas, 14 horas, si es que llega, y si la carretera no hubo un derrumbe. O sea, es más difícil hacer sentir esa presencia popular. Entonces deja más cómodo también que el actuar de las élites en Lima. El profe en su inteligencia tuvo que hacer concesiones. Es evidente que tuvo que hacer concesiones. Pero es que si no, no hubiera asumido la presidencia de la República, y si hubiera asumido, probablemente ya lo hubieran derrocado. Porque la derecha tiene mucha fuerza, la derecha económica y la derecha política del país tienen mucha fuerza, los militares tienen mucho poder y al mismo tiempo el profe sabe que la situación es compleja. Yo creo que el hecho de que el profe termine su gobierno ya es una gran victoria para la izquierda y para la lucha de los pueblos en Perú. Tiene una agenda muy progresista, es un hombre ambivalente, un hombre poderosísimo en el sentido del amor que la gente tiene hacia él, porque él logra expresar en el sentir del pueblo peruano, entiende las necesidades del pueblo peruano como ningún candidato en la historia del Perú ha podido, pero al mismo tiempo tiene que gobernar, ¿no? Entonces llega sin una mayoría en el Parlamento, recordando una cosa, que el Perú tiene algo que ningún país de América Latina tiene. Uno anuncia el gabinete, yo quiero cambiar este ministro por este, el Congreso tiene que votar a ver si te aprueba el ministro. Eso es bizarro, eso es bizarro. Entonces el presidente no tiene la palabra final sobre quién es su gabinete, porque el Parlamento le puede tumbar. Y si no tienes mayoría, ¿cómo haces? No gobiernas. Y también el Parlamento tiene el instrumento para poder destituir a un presidente sin ningún problema en el Perú. Entonces es complicado, es una situación muy difícil. Es un hombre que viene del pueblo, que a su vez está tanteando por primera vez ese poder, el establishment, ¿no? Se está sentando en esa silla presidencial para poder gobernar un país muy complejo, un país que viene de una crisis económica muy complicada, que viene de la derecha extrema de nuestro continente, que aún no ha cerrado sus heridas de la dictadura fujimorista. Sí, es bastante complicado allí en el Perú con la derecha, pero ¿hasta qué punto Castillo tiene ese juego para llevar a cabo su programa de gobierno o las promesas que hizo durante la campaña electoral? Bueno, él va a tener que encontrar los caminos, ¿no? Tiene que encontrar los caminos de llamar consensos, ¿no? La situación económica del Perú es muy grave. El COVID arrasó el país, así muy parecido con lo que pasó en Ecuador, muy parecido con lo que pasó en Brasil. Y hay una necesidad de reactivación económica, de vacunación de toda la población, de seguir adelante. Y tiene que pactar con aquellos sectores democráticos. Porque también hay una derecha liberal que es neoliberal, que quiere la privatización, que es a favor del mercado, del libre mercado, que no está preocupada con la salud de la gente, que no está preocupada con la educación de la gente, que también va a tener que ceder de alguna cierta forma, así como el profe y su entorno van a tener que ceder para llegar a consensos mínimos de sacar el país adelante. Porque también yo creo que para ellos, en los 2 últimos años tuvieron 5 presidentes. No hay estructura económica, no hay seguridad jurídica suficiente para invertir, para seguir adelante. Ahora, lo que sí está viendo también es una tentativa
de hacer con el profesor Castillo lo que hicieron en Venezuela contra Maduro y lo que hicieron contra Allende en el 73, que es generar una crisis económica, agravar una crisis económica, hacer que se dispare el precio del dólar, que falten alimentos, que no haya medicinas, que se paralice el transporte, que no haya gasolina, para decir que el presidente no está haciendo un buen trabajo, cuando en realidad estos son los mismos grupos económicos que generan esas crisis para ganarse la opinión pública, nuevamente lo que hablábamos en la primera pregunta, y generar una mala opinión en relación a él, y que cuando lo destituyan de manera ilegal, la gente diga, no, pues es que también no estaba bien el país. Es como que se justifica. Entonces el profe Castillo sabe lo que se está enfrentando y es un hombre de una brillantez tremenda, ¿no? Es muy interesante la forma con que él piensa y concibe las jugadas políticas, claro, porque él viene también de un entorno diferente de lo que esa política clásica occidentalizada europea, que se cree europea de la élite limeña, cree que lo entiende, pero no lo entiende. Por eso él ha conseguido ganar una elección, sobrevivir, 2 gabinetes consiguió ya definirlo, hizo los cambios que tenía que hacer, y yo creo que él nos va a sorprender aún. Noviembre, un mes decisivo para Venezuela, Así para es. Nicaragua y también para Chile. Para Honduras. Y Honduras también, en Centroamérica se va a dar una serie de elecciones bastante importantes. Cambios y perspectivas que se pueden dar en estas próximas elecciones de noviembre. Nicaragua y Venezuela, pues no digamos, con toda la presión mediática y la campaña que se están haciendo contra estos dos gobiernos, es bastante intensa, incluso con ayuda desde el exterior, pero bueno, ¿cuáles estos cambios que hay? Yo creo que el principal cambio va a ocurrir en Honduras con la victoria de Zelaya, ¿no? Porque en realidad es la victoria de Nel Zelaya. Con su esposa, ¿no? Con su esposa es la candidata, y él tiene una fortaleza tremenda, es el respaldo popular de lograr recuperar un país también víctima de un golpe de Estado. Y la victoria de Boric en lo que todo indica ganaría también una segunda vuelta la presidencia de la República, un hombre muy joven, viene del Frente Amplio y movimiento estudiantil, que demostraría un cambio. Yo creo que en términos pragmáticos Boric no hará ningún gran cambio en el país. Yo no creo que él tenga capacidad política y no sé si la voluntad también de hacer un cambios profundos como podría hacerlo. No obstante, los Zelayas sí saben para dónde van y han tenido un discurso muy claro, y la crisis económica y todas las dificultades que han tenido en Honduras han permitido que la gente se identifique con el discurso de ellos. Yo creo que esos 2 cambios son más importantes. Y bueno, ni que decir Colombia el próximo año con Gustavo Petro, el presidente Lula también con toda la oportunidad de poder volver. Yo creo que América Latina vuelve a enrumbarse. Y yo creo que la piedra angular es Colombia, en realidad, ¿no? Sí, porque de todas maneras en el 2022 se dan dos procesos bastante interesantes, porque pues hay 2 grandes fortines de la ultraderecha en América Latina, como es Colombia y como es Brasil con Bolsonaro, quienes pues se han destacado por ser los caballitos de batalla de Estados Unidos en contra de procesos importantes como Venezuela, Nicaragua, en fin. Este panorama que se da para el 2022, como tú lo has dicho, va a representar realmente ese cambio de rumbo en América Latina que tanto esperamos los latinos. Yo creo que más que un cambio de rumbo es como que el rescate, ¿no? Traerlo, como que se te descarriló y lo traes de vuelta. Pero nada es más importante desde el punto de vista simbólico y geopolítico que la victoria en Colombia, más que Brasil. Colombia es la base de operaciones de la desestabilización en nuestro continente. Colombia tiene un proceso de una guerra civil que aún demora en terminarse, que no quiere acabarse. Tiene un gobierno que financia, que apoya, que soporta los procesos de desestabilización en todo el continente, y ha sido desde siempre eso. Ganar, que el progresismo gane en Colombia a través de la victoria de Gustavo Petro, con una posible
gran expresión también en el Congreso colombiano, es muy sensible para el continente y eso puede ayudar a oxigenar el continente, pero principalmente la Hispanoamérica, ¿no? Brasil es un continente aparte, o sea, Brasil realmente... Brasil es muy distante de la realidad de América Latina, de la América hispana, ¿no? No solo por un tema idiomático, no solo por la distancia, por la frontera con la Amazonía y que São Paulo está más al sur, lejos de todo, pero Brasil no causa tanta influencia en nuestro continente como lo causa Colombia. Ahora, si gana el presidente Lula, va a volver esa política de integración de América Latina, ¿no? Lula trabajó muy fuertemente para que Brasil sustituyera, por ejemplo, importaciones con productos de América Latina y no más de otros países. Él priorizaba la compra de productos de Paraguay, de Ecuador, de Perú, de Bolivia, no sé, Guatemala, lo que fuera. Lo que él daba prioridad para la compra de productos de importaciones de productos producidos en América Latina, sea industrializados, sean materias primas. Y eso va a volver en nuestro continente. Obviamente eso riega dinero, recursos en nuestro continente, lo que permite un proceso de integración económica que es indispensable para sobrevivir. Ahora, yo creo que nada es más importante que la victoria en Colombia. América Latina debería mirar con más cariño Colombia. Colombia también es difícil, es complejo entender el proceso colombiano. Las izquierdas, para quien no ha vivido en Colombia, yo tengo la oportunidad de haber estado mucho en Colombia, trabajar en Colombia, conozco el país, no tanto como un colombiano obviamente, pero y tengo un gran amor hacia Colombia. Pero es muy complejo, ¿no? Para afuera de Colombia, tú dices izquierda colombiana, es la FARC, el ELN, es algo como que no existe, y Petro, pero Petro también es una figura muy distante, no ha tejido un proceso de integración con las demás izquierdas de América Latina. Hay mucha gente que no lo conoce, realmente yo lo puedo decir, pero es un titán, ¿no? Sobrevivir, no solo sobrevivir realmente físicamente a todo hasta ahora, llegar como presidente, pero haber logrado sobrevivir a todos los juicios políticos, la destitución, la inhabilidad, volver a recuperarse, haber llegado por primera vez en la historia de Colombia un presidente llegar a segunda vuelta progresista después de 6 asesinados, es importante. Entonces, yo creo que América Latina tiene que voltearse en este momento absolutamente hacia Colombia para poder darle un soporte, ayudar, sostener este proceso que va a necesitar de mucho apoyo internacional. Sabemos de cómo se robaron las elecciones en la segunda vuelta. Entonces eso en Colombia, en la elección anterior entre Duque y Petro, entonces esto no va a ser muy diferente de lo que pasó anteriormente. La Organización de Estados Americanos, OEA, ha jugado un papel nefasto en América Latina. Lo hemos visto en el proceso con Bolivia en 2019, donde pues fueron ellos, a través de un informe, que declararon que había habido fraude electoral por parte del gobierno de Evo Morales, y que indujo la salida de Evo Morales por el golpe de Estado en Bolivia. Y además de otros procesos, vemos como el ataque a Venezuela, vemos como el ataque a Nicaragua y otros procesos donde realmente han intervenido de una manera inclinando pues la balanza a favorecer los intereses de los Estados Unidos. ¿Cuál sería el futuro de este organismo multilateral importantísimo en América Latina y que realmente no está cumpliendo ese papel por el cual fue creado? Yo creo que lo primero, yo te respondería rápidamente bajo tres ejes. Yo creo que el modelo del multilateralismo, sea ONU, OEA, Unión Europea, no sirve para nuestro planeta. No puede ser que aún después de 70 años la ONU existan 5 países que tienen poder de veto. Es como que en una elección, en un país, existen 5 familias que pueden vetar la decisión de todos los 50 millones de que vivan en Colombia. O sea, no puede más. No puede ser. No puede ser que Francia, China, Rusia, Estados Unidos tengan la decisión de vetar algo. Eso es inaceptable. En cuanto eso exista, todos los organismos multilaterales están rendidos, porque eso es supuestamente la gobernanza del planeta, pues no. Lo mismo pasa con la OEA. ¿Cómo puede ser que una institución
es tan asimétrico, ¿no? Que a partir de la OEA se crea un sistema interamericano de derechos humanos, donde donde uno de los países no es firmante, que es Estados Unidos, pero en Estados Unidos queda la Comisión Interamericana y no la Corte, porque la Corte quedaba en San José, pero los gringos querían mantener el contacto, el control, entonces crearon una comisión que es la que valida si las cosas van o no a la Corte. Y queda en Washington, y ellos no son signatarios del sistema, pero la financia. O sea, es ridículo. Eso no puede ser, no puede ser. Pero para enfrentarse a ese modelo de organismos multilaterales, que tiene como objetivo mantener ahogado, la cabeza bajo el agua, de todos los países que buscan emanciparse, deben estos países que buscan emanciparse crear un proceso de integración regional. Porque no es solo el tema político, es el tema principalmente económico. Nosotros, imagínate Uruguay, Paraguay y Surinam negociando con la Unión Europea un acuerdo de libre comercio para materias primas. ¿Quiénes son? ¿Qué fuerza tiene Uruguay, Paraguay? ¿Qué fuerza tiene Ecuador, Colombia? No tienen. Si tú hagas un Brasil, bueno, Brasil, ¿no? Con un mercado de 210 millones de habitantes, la octava economía del planeta, muy desigual, igual, pero es un gigante. Ahora, ¿y el resto? Todos juntos tienen capacidad de sentar y negociar un acuerdo. Todos juntos tienen capacidad de presionar en la ONU y, por ejemplo, implementar una agenda a favor del medio ambiente que es impostergable. Ya no es de izquierda a derecha. Estamos hablando de la existencia del ser humano per se y del planeta. Entonces, debemos buscar una integración que logre, de alguna forma, y es lo que yo veo muy distante, que logre sobrevivir a ese ir y venir de gana izquierda o gana derecha. Porque la UNASUR, cuando nace la UNASUR, la Unión de Naciones Suramericanas, nace con la firma de Uribe y de Piñera. Y continuó sin ningún problema. Y Chávez, y Lula, y Correa. Pero de repente la UNASUR, delincuente de Lenín Moreno, entrega la sede, la destruye, entrega la sede a una organización privada, es un crimen, porque la UNASUR no es del Ecuador, pues, o sea, la UNASUR es de todos los países, y la destruye y nace el Grupo de Lima, en Perú, o sea, no puede ser que es lo mismo que pasa con la justicia. Que aquí se pasan por encima de esas instituciones que son vitales para el continente. O sea, no hay una visión de emancipación del continente independiente de ser de izquierda o de derecha. O sea, podemos convivir entre diferentes, pero debemos convivir de una manera que tenga una visión de bienestar hacia todos, ¿no? Del buen vivir hacia todo nuestro continente. Somos los mayores proveedores de alimentos, tenemos las mayores reservas de aguas del mundo, somos los mayores proveedores de materia prima, de minerio de hierro, de oro, de diamantes, de esmeralda, lo que quieras. En América Latina sobra. Pero si no nos integramos, lo que vamos a hacer es continuar enviando barcos con carbón a Europa, a China, a Estados Unidos, y ellos nos van a continuar mandando bases militares. O sea, si nosotros no nos integramos, no vamos a superar eso, independiente de que tengamos un presidente de izquierda o de derecha. Eso es clave. Y la OEA no tiene ninguna... La salida de Venezuela fue muy digna. Yo creo que todos los países deberían salir de la OEA. No tiene sentido seguir en la OEA. Y fortalecer lo que es CELAC, ¿no? El presidente Andrés Manuel López Obrador fue fabuloso en su intervención en el último encuentro de la CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que hace un contrapunto político importante a la OEA, y que en ese entonces él habla de una necesidad de integración. Él habla inclusive de que ven Estados Unidos también intégrese, ¿no? O sea, nosotros tenemos que integrarnos a los Estados Unidos, dependemos económicamente de ellos, ellos son el gran poder militar del planeta de alguna manera, pero entremos como bloque. No es como cada unito ahí en separado. Creo yo que Manuel López Obrador hizo la propuesta de que en América Latina se creara una Unión Europea. Claro, o sea, es para simplificarlo, ¿no? O sea, no, es imposible, es inviable una Unión Europea como la conocemos en América Latina. No obstante, es un ejemplo de integración económica, es un modelo neoliberal total. Obviamente tienes naciones como España también ahogadas y que se tienen que someter a la voluntad de Alemania. En realidad, mira lo que pasó, gana Tsipras en Grecia, un default, y había decidido no pagar la deuda externa porque era un absurdo lo que habían hecho, y volvió Varoufakis, se renunció, se largó, y Tsipras calladito cumplió lo que le dijo el Banco Central Europeo. Entonces yo creo que nosotros debemos
integrarnos. Esa visión de Andrés Manuel, que es el gran líder de América Latina en este momento, un hombre que tiene es fabuloso en sus intervenciones, en su forma de ser, en sus códigos, muy distinto de esa izquierda más golpeadora que estábamos acostumbrados a ver en América Latina. Andrés Manuel mucho más sereno, pero también muy contundente, claro, también líder de un país con una economía imprescindible para los Estados Unidos, que toda la fabricación de sus carros, todo lo que tiene valor agregado está en México. Y los Estados Unidos también depende un poco de esa muy buena relación. Y México también es el puerto de entrada de la droga que los Estados Unidos también necesitan. Es el mayor consumidor de cocaína del planeta, que infelizmente Colombia es el que pone los muertos en Colombia y el dinero se queda en los Estados Unidos. Creo que es hora de invertir eso. No invertirlo, no es que deseo la muerte del pueblo estadounidense, no obstante que Colombia debería ganar dinero oficialmente con la venta de la droga, pues ya de una vez deberían legalizarse eso para cualquier país, pero el caso es que México tiene también una importancia geopolítica para los Estados Unidos y el presidente Andrés Manuel comenzó a mirar más al sur y llamar de un proceso de integración, pero también un proceso de construcción difícil, cómo hacerlo con Lazo, ¿no? Pero hay que hacerlo, hay que intentarlo. Sí, en realidad pues Hugo Chávez fue una habilidad claro. Y una visión impresionante, yo creo, en los próximos 200 años más. La continuación de la independencia de Bolívar. Así es. Amaury, muchas gracias. Gracias a ti. Por haberme concedido esta entrevista. No, que va, para mí es un honor tremendo. Espero de que tengamos una próxima oportunidad para de pronto exponer a nuestro público todo este interesante tema que es la cuestión política, cómo se está moviendo en América Latina, y desearte éxitos. Gracias. En todas tus actividades, en todas tus asesorías que estás realizando en este momento en algunos países en América Latina. Muchas gracias para mí. Te repito, es un honor estar contigo y siempre a disposición para poder debatir sobre nuestro continente. Yo creo que es la gran razón de ser de mi trabajo, es realmente esa. Muchas gracias. Gracias.